La madre llamó 3 semanas antes de la boda. Isabella no te quiere ahí. Dice que tu presencia le recordará a todos que nunca has llegado a nada. No dije nada. En la recepción, el nuevo esposo de Isabella se retiró a revisar sus correos del trabajo. Vio el anuncio. Se puso pálido. Mi nombre es Clara Mercado. Tengo 34 años. Y durante la mayor parte de mi vida adulta, fui la nota al pie de página familiar. La hermana que nunca encajó en el capítulo que mi madre estaba escribiendo. Isabella era el capítulo. Isabella siempre fue el capítulo. Es 2 años mayor, 3 centímetros más alta, y según nuestra madre, nació sabiendo exactamente qué hacer consigo misma. Mientras yo aún estaba descifrando lo que quería, Isabella ya había trazado la ruta, la universidad correcta, la hermandad adecuada, la foto de perfil de LinkedIn con el blazer correcto y la cantidad justa de luz natural. No estoy resentida por eso. Ya no. Lo estuve cuando todavía necesitaba su validación como una planta necesita agua. Desde entonces, he encontrado una fuente de luz diferente. Pero esta historia comienza 3 semanas antes de la boda de Isabella con Ricardo Salazar, capitalista de riesgo, MBA de Stanford, y aparentemente, el tipo de hombre que hacía que mi madre sintiera que todas sus decisiones de crianza finalmente habían sido vindicadas. Recuerdo exactamente dónde estaba cuando llamó mi madre. Era un martes a finales de septiembre, cerca de las 9:47 de la noche. Estaba sentada en mi escritorio en mi oficina en casa en Millbrook Heights, revisando el contrato final para una ronda Serie B que habíamos estado negociando durante 11 semanas. Las cifras eran limpias. La estructura era correcta. Estaba a 2 firmas de cerrar un acuerdo de $47 millones. Mi teléfono vibró. Casi no contesto. Debí haberme fiado de ese instinto. Clara, necesito hablar contigo sobre la boda. Su voz tenía ese tono particular, el que significaba que ya había decidido lo que iba a decir y simplemente estaba realizando la cortesía de decirlo en voz alta. Isabella y yo lo discutimos, continuó. Y ambas sentimos que sería mejor si no vienes. Dejé mi bolígrafo. Ella no te quiere allí, cariño. Sabes cómo han estado las cosas entre ustedes dos, y la familia de Ricardo va a estar allí. Gente muy exitosa, muy pulida. Isabella dice que tu presencia. Hizo una pausa, no por duda, sino por selección de palabras. Dice que le recordaría a todos que nunca has llegado a nada, y ella solo quiere que este día sea perfecto. La ciudad zumbaba fuera de mi ventana. 32 pisos más abajo, los taxis se movían por las calles mojadas como peces amarillos. Tenía una portada de Forbes enmarcada en la pared detrás de mí que no había colgado yo misma. Mi asistente, Marcos, la había puesto mientras yo viajaba y nunca me había molestado en quitarla. Ya veo, dije. Sé que lo entenderás. Siempre has sido la más razonable. Lo dijo como un premio de consolación. Razonable. Lo que quería decir era la que absorbe las cosas en silencio y no arma escándalos. Le avisaré a Isabella, dijo mi madre. Claro. Colgamos. Me quedé sentada allí un momento en el silencio de mi oficina. Solo el zumbido del sistema de ventilación del edificio y el sonido distante de la lluvia en el cristal. Luego recogí mi bolígrafo y terminé de revisar el contrato. Hay un tipo específico de crueldad que solo la familia puede infligir. Los extraños no saben dónde están los moretones, pero la familia te ha estado mapeando desde la infancia. Saben exactamente qué palabras dan en el blanco y han practicado el lanzamiento. Quiero darte el panorama completo porque sin él, lo que sucede después parece una simple reversión. No fue simple. Nada de esto lo fue. Crecí en Cedar Falls, un pueblo industrial en el este de Ohio, donde la mayor emoción anual era la feria del condado y los playoffs de fútbol americano de la preparatoria. La calle principal tenía una cafetería, una farmacia, una ferretería que había sido dirigida por la misma familia desde 1967 y una oficina de correos que servía como tablón de anuncios comunitario para todo, desde gatos perdidos hasta ventas de pasteles de la iglesia. Mi padre trabajaba en seguros. Mi madre nos crió, lo cual hizo con enorme dedicación y una idea muy específica de cómo debía verse el éxito. Se veía como Isabella. Isabella se graduó como la mejor de su clase.
Isabella entró a Northwestern con una beca parcial y luego se ganó el resto a través de una apelación de ayuda financiera que escribió ella misma a los 17 años. Isabella hacía amigos fácilmente, reía en los momentos adecuados, decía las cosas correctas a los adultos correctos. Sabía instintivamente cuándo ser cálida y cuándo ser impresionante. Nuestra madre observaba a Isabella manejar una sala en una reunión familiar, Acción de Gracias, Pascua, el asado anual del 4 de julio en la casa del tío Roberto en el lago, y prácticamente resplandecía. Podías verlo suceder en tiempo real. Mi madre enderezándose ligeramente, su expresión animándose. Esta es la que entiendo. Yo era diferente. Callada de una manera que incomodaba ligeramente a los adultos, como si no estuvieran seguros de si era tímida o si los estaba juzgando. Leía demasiado. Tenía buenas notas, pero no espectaculares, porque gastaba las horas que otros niños dedicaban a la tarea en construir cosas. Primero, cosas pequeñas, una cuenta de reventa de joyas que manejaba desde mi habitación a los 14 años, obteniendo piezas vintage de ventas de propiedades y vendiéndolas en línea por 2 o 3 veces lo que pagué. Gana $4,800 mi primer año. No se lo dije a nadie. Luego, una red de tutorías que organicé en mi tercer año, que cobraba $40 por hora y tenía lista de espera para la primavera. Tenía 12 estudiantes fijos antes del final del semestre y había reclutado a otros 2 estudiantes fuertes como subtutores, pagándoles $25 de los $40 y quedándome con la programación y la gestión de clientes. Mi profesor de economía, el señor Domínguez, lo llamó emprendedor interesante en una tarjeta de comentarios y me sugirió que estudiara programas de negocios. Mi madre leyó la misma tarjeta y dijo, solo asegúrate de que tus calificaciones no sufran. Mis padres no entendían nada de eso. Mi padre era en gran parte indiferente, no cruel, solo ocupado. Mi madre veía esfuerzo donde esperaba que la ambición se viera de una manera específica, un trabajo adecuado, un título adecuado, una empresa adecuada con un departamento de recursos humanos adecuado y un 401k, y seguro médico que pudiera mencionar en su club de lectura. Clara, ¿por qué no aplicas a un lugar de verdad?, preguntaba ella. Yo había cumplido 25 ese año. Mi red de tutorías, que para entonces se había convertido en un mercado organizado de tutorías que conectaba estudiantes con tutores especializados verificados en 4 condados de Ohio. Acababa de ser adquirida por una empresa de tecnología educativa de tamaño mediano en Columbus por $1,20 millones. No se lo dije a mi familia. Puse el dinero en un fideicomiso, contraté a un contador discreto llamado Gerardo, que fue recomendado por un mentor que conocí en un evento de startups de Columbus, y comencé inmediatamente a investigar mi próximo movimiento. No se lo dije porque ya sabía lo que pasaría. Habría opiniones inmediatas. Habría sugerencias de que invirtiera en algo estable. Mi madre llamaría a sus amigas y luego sus amigas me llamarían a mí y luego los primos con ideas de negocios. Y habría peticiones. Mi tío, que había estado tratando de abrir una segunda sucursal de su restaurante durante 6 años y solo necesitaba un pequeño empujón, un préstamo puente, solo hasta que mejorara la temporada de verano. Había visto cómo el dinero cambiaba el comportamiento de mi familia con respecto a otras personas. Había visto lo que sucedió cuando el esposo de mi tía Diana recibió una indemnización por una lesión laboral, las llamadas, las visitas, el entusiasmo repentino por las cenas familiares que habían sido escasas durante años. No quería convertirme en el objetivo, así que me mantuve callada. Usaba la misma chaqueta que había usado durante 4 años. Conducía un Honda Civic usado con una grieta en el tablero que nunca me había molestado en arreglar. Les dejé mantener su imagen de mí porque era más fácil que la alternativa. Y seguí observando. Cada desestimación, cada comparación, Isabella acaba de recibir un bono, te dije que lo archivé. No por resentimiento, sino por algo más parecido a la curiosidad científica. Quería saber quiénes eran estas personas sin la variable de mi dinero en la ecuación. Quería los datos limpios. A los 28 años, mi segunda empresa, una plataforma SaaS para centros de tutoría independientes y pequeñas escuelas privadas, había superado los $8 millones en ingresos recurrentes anuales. Tenía 14 empleados y una oficina en un espacio de coworking cerca del centro de Millbrook Heights. Isabella me llamaba la freelance en las cenas familiares.
Mi madre había dejado de preguntar sobre mi trabajo por completo, lo cual creo que era su versión de compasión. Un silencio de misericordia. Mejor no hablemos de eso, decía cuando los parientes preguntaban, como si mi carrera fuera una mancha en el mantel que había que sortear, un tema incómodo como un divorcio reciente o una mala inversión. Seguí construyendo la plataforma, a la que llamé Camino Clara. En un momento de confianza o terquedad, todavía no estoy segura de cuál, estábamos llenando un vacío real en el mercado. Los centros de tutoría privados y las pequeñas escuelas independientes estaban siendo presionados por todos lados, cadenas más grandes con mejor tecnología, padres que esperaban experiencias digitales, personal que quería flexibilidad de horarios. Construimos las herramientas que permitían a un centro de tutorías de 3 personas operar con la eficiencia administrativa de una empresa 10 veces mayor. Construimos automatizaciones, integraciones de facturación, portales de comunicación para padres. Construimos bien. A los 30 años, había incorporado un socio de capital privado, me había expandido a 3 mercados adyacentes y había comenzado a recibir el tipo de interés de adquisición que había estado esperando silenciosamente desde el año 6. A los 32, teníamos 61 empleados, habíamos cerrado una serie con una valoración de $34 millones y habíamos sido destacadas en un artículo de Forbes titulado Los disruptores silenciosos, que remodelan la forma en que aprendemos. Mi foto estaba en él. Miraba directamente a la cámara. No envié una copia a nadie de mi familia. Me mudé al apartamento de Millbrook Heights, piso 32, con vista este de la ciudad. Pagado en efectivo con las ganancias de la serie, contraté a Marcos como mi asistente ejecutivo. Me uní a 3 juntas directivas de la industria. Comencé a ir a galas y todavía me presentaba a los eventos familiares en el Honda Civic usado. Para entonces, era casi un juego que jugaba conmigo misma. ¿Cuánto tiempo podría sostenerse la ficción? ¿Qué se necesitaría para que realmente miraran? Aparentemente, se necesitó que Ricardo Salazar revisara sus correos electrónicos de trabajo en su propia recepción de bodas. Pero me estoy adelantando. ¿Alguna vez alguien ha descartado algo que construiste tan completamente que empezaste a preguntarte si tenían razón? Si has sido la nota al pie de página familiar, la que fue dejada tranquilamente fuera de la historia, deja un comentario abajo. Quiero saber que no soy la única. La semana después de la llamada de mi madre, envié mis disculpas al correo electrónico de la organizadora de bodas y, en su lugar, reservé lo que había estado posponiendo durante meses, una mesa en la gala anual de liderazgo tecnológico del grupo Chandler en Chicago. Era un evento de etiqueta, corbata negra, un viernes por la noche celebrado en el gran salón del Hotel Harwell en Michigan Avenue. Había sido invitada como invitada destacada y panelista en la discusión principal de la noche, salidas sostenibles y salud mental del fundador en empresas de alto crecimiento. Temas sobre los que tenía opiniones personales. No planeé que todo esto colisionara. La vida choca en su propio horario. Debo explicar lo que estaba sucediendo con la compañía ese mes. Habíamos estado en conversaciones confidenciales de adquisición durante casi 8 meses con Meridian Capital Group, una firma de inversión de tamaño mediano pero muy respetada que había adquirido 3 compañías de tecnología educativa en los últimos 4 años y tenía un historial de acuerdos agresivos pero favorables al fundador. Meridian entendía lo que era Camino Clara, no solo una plataforma, sino una posición de mercado defendible en un sector desatendido. Nos valoraron en consecuencia. Las conversaciones habían sido confidenciales. Incluso la mayoría de mi propia junta directiva no conocía los términos completos. Mi abogada, una mujer meticulosa llamada Elena Cho, que cobraba $900 la hora y valía cada centavo, había sido la única otra persona en la sala durante la mayor parte de las negociaciones. El acuerdo estaba programado para cerrarse la segunda semana de octubre. La boda de Isabella era el 11 de octubre. La gala Chandler también era el 11 de octubre. No planeé esto. Quiero ser absolutamente clara al respecto. No diseñé el momento de una adquisición de $91 millones para que coincidiera con el día de la boda de mi hermana para tener un momento dramático. Soy fundadora y empresaria, no guionista. Pero admito que cuando confirmé el conflicto en mi calendario y entendí lo que estaba a punto de suceder, no me sentí totalmente mal por ello. La gala fue hermosa. El gran salón del Harwell tenía ventanas del piso al techo con vistas al lago, y la ciudad se reflejaba en el agua en largas cintas doradas.
Usé un vestido azul marino oscuro que compré específicamente para esa noche. Hasta el suelo, estructurado en los hombros, simple de la manera que requiere artesanía para lograrlo. Marcos había organizado un servicio de coche. Cuando llegué, la coordinadora del evento, una mujer aguda y eficiente llamada Daniela, que se movía entre la multitud como si estuviera sobre ruedas invisibles, me saludó por mi nombre y me condujo directamente a mi mesa cerca del frente. El lugar olía a flores recién cortadas, pan caliente y la débil nota de cedro de un costoso perfume. El cristal tintineaba suavemente bajo el zumbido de 200 conversaciones simultáneas. Las arañas de luces proyectaban una cálida luz ámbar sobre todo, haciendo que incluso los rostros más comunes parecieran sacados de pinturas al óleo. Me senté junto a Roberto Quintero, quien dirige la infraestructura en una de las compañías de cloud más grandes del país y tiene la energía particular de alguien que ha sido la persona más inteligente en la mayoría de las salas durante tanto tiempo que dejó de necesitar que nadie lo notara. Frente a mí estaba sentada Priyameta, una periodista que cubría el espacio de tecnología educativa para una importante publicación del sector y tenía la costumbre de hacer exactamente la pregunta de seguimiento correcta. La conversación fue fácil. Esta era mi gente, no porque fueran ricos, sino porque entendían la obsesión particular de construir algo desde cero. Las largas horas que no se sienten como un sacrificio porque el trabajo es lo que pensarías de todos modos. La forma en que mides el tiempo en hitos de productos y rondas de financiación en lugar de fines de semana y días festivos. Llevábamos 40 minutos de cena cuando mi teléfono vibró debajo de la mesa. Un mensaje de texto de Marcos, transferencia confirmada. El comunicado de prensa se publica a las 9 de la noche, según el acuerdo. Felicidades, Clara. Lo leí 2 veces. Puse el teléfono boca abajo sobre el mantel blanco. Respiré hondo. 91 millones de dólares. Adquisición en efectivo. Salida completa del fundador con un acuerdo de consultoría y un earnout de 2 años basado en métricas de rendimiento. 9 años de construcción. Días de 14 horas, 3 meses de casi bancarrota en el segundo año cuando financié la nómina con mis ahorros personales y no le dije a nadie, ni a mi abogada, ni a mis socios, a nadie, porque estaba segura de que lo lograríamos, y no quería que la narrativa incluyera ese capítulo. Un esfuerzo en el año 4 cuando las conversaciones de adquisición con otro comprador colapsaron por completo debido a un desacuerdo sobre la estructura de gestión. Y pasé un fin de semana entero en mi apartamento comiendo cereal directo de la caja y reconstruyendo mi hoja de ruta estratégica desde cero en un bloc de notas legal. Las lágrimas que lloré sola en ese apartamento durante el año 2. El orgullo que guardé para mí durante el año 7 cuando superamos los primeros 10 millones de dólares. La soledad particular de lograr cosas de las que no puedes hablar con las personas que se supone que te aman. 9 años. Felicidades, Clara. Tomé mi copa de vino. Roberto estaba contando una historia sobre una reunión de junta directiva que salió espectacularmente mal en Singapur. Me reí en los lugares correctos. Las arañas de luces proyectaban su cálida luz. Y a 40 minutos de distancia, en la recepción de la boda de los Ashford en el Lakeview Grand, Ricardo Salazar se bajó de la pista de baile y salió a la terraza del hotel para revisar su teléfono. No supe lo que sucedió allí en tiempo real. Lo reconstruí después a partir de múltiples fuentes, las llamadas telefónicas de mi madre, los mensajes de texto frenéticos de mi prima Raquel, y finalmente del propio Ricardo. La boda de Isabella había sido, según todos los informes, preciosa. La ceremonia fue al aire libre, el aire de octubre fresco y claro. La familia de Ricardo, dinero antiguo de Chicago, bienes raíces y capital privado, había asistido en masa. Mi madre había usado el vestido raporo rosa que me describió en detalle durante una llamada que no había solicitado. Mi padre había dado un brindis. El padrino de Ricardo también. Había un cuarteto de cuerdas durante la cena y un DJ después, y aparentemente el salmón había sido excepcional. Ricardo era un inversor. Tenía un portafolio que monitorear. Era un reflejo. La misma forma en que los fundadores revisan las analíticas durante la cena. La misma forma en que los cirujanos mantienen medio oído en su buscapersonas incluso en los cumpleaños. Entró por una puerta lateral a la terraza, sacó su teléfono y abrió su feed de noticias de la industria.
El comunicado de prensa se había publicado a las 9:02 de la noche. Meridian Capital Group adquiere Clare Path Education Technologies por $91 millones en un acuerdo histórico de tecnología educativa. La fundadora y CEO, Mercado, cita un viaje de 9 años desde freelance solitaria hasta líder de la industria. Mi foto estaba en el comunicado, la misma foto que habíamos usado para el artículo de Forbes el año anterior, blazer oscuro, contacto visual directo, el tipo de expresión que Marcos me había entrenado para mantener exactamente 3 segundos antes de que el obturador hiciera clic. Ricardo Ashford se quedó mirando esa foto durante un largo momento. Sabía el nombre. Camino Clara había estado circulando en círculos de capital de riesgo durante 2 años. Había visto el anuncio de la serie A. Probablemente había visto el reportaje de Forbes. Simplemente no lo había conectado. Clara Mercado, fundadora de EdTech, con Clara, la hermana callada de Isabella, que aparentemente no llegaba a mucho. Regresó por la puerta de la terraza. Encontró a mi madre cerca de la mesa de champán, a mitad de una conversación con su tía Margarita, y dijo 4 palabras que la detuvieron en seco. ¿Dónde está Clara Mercado? Mi madre lo miró confundida. Él extendió su teléfono. Su voz era cuidadosa, medida, la voz de un hombre recalibrando en tiempo real. ¿Ella es tu hija? Sí, ella. Ella hace algo de trabajo freelance, no pudo. Acaba de vender su compañía por $91 millones. Esta noche, mientras estábamos sentados cenando. Mi madre se puso pálida. Alguien en la mesa cercana escuchó. Luego alguien más. Mi padre, que había estado contando una historia sobre un partido de golf con un comisionado de seguros regional, una historia que llevaba 15 años contando, se detuvo a mitad de la frase. Isabella, que estaba riendo con sus damas de honor cerca de la mesa de postres, se acercó al ver la expresión de su nuevo esposo. ¿Qué está pasando? Ricardo le entregó el teléfono. Isabella leyó el comunicado de prensa. Lo leyó de nuevo. Miró la foto. Miró a su esposo. Miró a mi madre. Silencio total. Luego, el caos. Mi teléfono sonó a las 9:48 de la noche. Yo seguía en la gala. Apenas servían el postre. Roberto estaba a mitad de una historia sobre un segundo desastre en Singapur que involucraba a un director financiero y un punto decimal mal colocado. Cuando el nombre de mi madre apareció en la pantalla, me disculpé con la mesa, dejé mi servilleta junto a mi plato y salí al pasillo fuera del salón. Suelos de mármol, techos altos, el sonido amortiguado del evento detrás de las pesadas puertas cerradas, el bajo murmullo de 200 conversaciones y un pianista interpretando algo clásico por aquí. Solo el clic de mis tacones y el frío silencio del pasillo del Harwell a las 9:30 de una noche de octubre. ¿Clare? Su voz era diferente a cualquier cosa que le hubiera oído en años. La certeza se había ido. Cada palabra aterrizaba más suave de lo que pretendía, como si estuviera probando si el suelo bajo ella aguantaría su peso. Clara, ¿es esto real? Ricardo nos mostró algo en su teléfono. Son $91. Sí, mamá. Silencio. El silencio particular de alguien que recalibra todo lo que pensaba saber. ¿Por qué no nos dijiste? Me apoyé contra la pared del pasillo. El mármol estaba frío a través de la tela de mi vestido. Pensé cuidadosamente mi respuesta. Porque dije, hace 3 semanas me llamaste para decirme que mi presencia les recordaría a todos que nunca he llegado a nada. Ella no habló. No esa noche específicamente, dije. Esa fue solo la más reciente. Has estado diciendo una versión de eso durante unos 10 años. Clara, eso no es. No quise decir. Mamá, mi voz era tranquila. No fría, solo asentada. Sé que no lo quisiste decir de la forma en que aterrizó. No creo que nunca lo hagas, pero el aterrizaje es la parte que importa. Una larga pausa. Podía escuchar débilmente el sonido de la música de la boda en su extremo de la línea. Todavía continuaba, la fiesta seguía incluso mientras el suelo se desplazaba bajo ella. Estoy en un evento ahora, dije. Te llamaré esta semana. Clara, por favor, yo. Te llamaré esta semana. Repetí suavemente, con firmeza.
Buenas noches, mamá. Colgué. Me quedé en ese pasillo un momento a solas. Sin reunir coraje. No necesitaba coraje. Sin sentirme abrumada. Había esperado este momento el tiempo suficiente para que, cuando llegó, se sintiera menos como un trueno y más como una marea que sube. Tan inevitable. La consecuencia natural de años de agua moviéndose contra la roca. Solo quería un minuto de silencio antes de volver. Antes de los apretones de manos y las felicitaciones y los periodistas de la industria que pasarían las próximas 2 semanas escribiendo sobre la adquisición, antes de que el mundo se enterara de lo que había estado construyendo en el silencio que mi familia confundió con fracaso. Un minuto donde solo éramos yo y 9 años de trabajo silencioso. Luego alisó mi vestido, volví al salón y me senté para el postre. Aprendí algo sobre las disculpas en las semanas siguientes. Las que llegan después de que tienes poder en realidad no son disculpas. Son negociaciones. Mi madre llamó 4 veces antes de que yo estuviera lista para contestar. Isabella llamó 3. Mi padre envió un mensaje de texto, orgulloso de ti, chica. Lo cual fue tan inadecuado y tan perfectamente el que casi me reía a carcajadas en mi cocina. Isabella volvió a llamar al 9º día, y contesté. Su voz era cautelosa de la forma en que se vuelven las voces cuando el suelo se ha movido y no estás seguro de dónde poner los pies. Yo no lo sabía, dijo. Sé que no lo sabías, dije. Pensabas que yo era la nota al pie de página familiar, dije. No con dureza, sino directamente. La forma en que nombras algo que ha estado sentado en la habitación sin nombre durante años. Está bien. Sé lo que pensabas, Clara. Lo siento. De verdad que sí. No lo habría hecho si lo hubiera sabido. Y ahí estaba la condición. Si lo hubiera sabido. Esa es la cuestión, Isabella, dije en voz baja. No debería requerir saberlo. No deberías necesitar saber el patrimonio neto de alguien antes de decidir que merece un asiento en tu mesa. Ella se quedó callada por un largo rato. Lo sé, dijo finalmente. Lo sé. Hablamos 20 minutos más. Fue la conversación más honesta que Isabella y yo habíamos tenido. Me contó cosas sobre sus propias presiones, sus propios miedos sobre la familia de Ricardo y si la verían como ordinaria, la actuación de éxito que había estado manteniendo durante años. Lo escuché. De verdad lo escuché. Pero escuchar las razones de alguien no es lo mismo que borrar lo que hicieron. Llamé a mis padres de vuelta 3 semanas después. Mi oficina en casa, el mismo escritorio, la misma silla donde estaba sentada cuando mi madre llamó por primera vez sobre la boda. Hablé con ambos por teléfono con altavoz durante más de 1 hora. No estaba enojada. Quiero ser clara al respecto porque la palabra que la gente busca en historias como esta es venganza, y esto no fue eso. Yo construí camino Clara porque quería construirla. El éxito pertenecía al trabajo, no a la demostración. Si mi familia hubiera sido diferente, más amable, más curiosa, menos enfocada en la comparación, yo habría construido la misma compañía. El impulso era mío. Nunca se trató de ellos. Pero dije cosas que había necesitado decir durante mucho tiempo. Le dije a mi madre que las comparaciones nos habían costado algo. No mi confianza. Esa la reconstruí alrededor del año 3. Sino la relación. Cada desestimación había sido un retiro de una cuenta que una vez estuve dispuesta a rellenar indefinidamente. No era infinita. Ninguna cuenta lo es. No estoy diciendo que nunca te volveré a hablar, le dije. Estoy diciendo que los términos han cambiado y tú ya no puedes fijarlos. Ella lloró. Yo no. No porque fuera fría. Porque ya había llorado en privado años atrás en un apartamento más barato durante los peores meses de construcción, los meses de los que nunca le conté a nadie. Para entonces, yo estaba simplemente clara. Esto es lo que siguió porque te mereces el cuadro completo. Ricardo Salazar se comunicó personalmente 2 semanas después de la boda, no a través de Isabella. Un mensaje directo de LinkedIn, profesional y apropiadamente humilde, sin nada del teatro que a veces acompaña a estos momentos. Se disculpó por el entorno que había llevado a la exclusión.
Mencionó haber seguido el crecimiento de Camino Clara y pensar muy bien de lo que habíamos construido. Sugirió un café algún día. Dije, quizás, y lo dije como un quizás genuino. Me contaron que mi madre tuvo algunas conversaciones muy difíciles con la familia de Ricardo sobre por qué la fundadora de una compañía de 91 millones de dólares, que además era familia, no había estado en la boda. Yo no orquesté eso. No lo necesitaba. La situación se explicó sola. Mi prima Raquel, que había estado en el chat grupal familiar cuando salieron las noticias, me envió una nota de voz que era principalmente gritos, seguida de, Clara, no tenía idea. Dios mío. Raquel y yo desde entonces hemos cenado 3 veces. Es divertida. Había olvidado lo divertida que era. Nos separamos durante los años en que yo estaba construyendo y todos los demás estaban ocupados viviendo las vidas que se veían correctas desde fuera. Y con Isabella y yo estamos encontrando algo. No sé cómo llamarlo todavía. No lo que deberíamos haber sido. No un regreso a la versión de nosotras que existía antes de la fractura. Algo nuevo. Tentativo y honesto de una manera que la versión antigua nunca lo fue. Ella vino a Millbrook Heights en noviembre. Le mostré mi oficina. Se paró en el umbral y miró la habitación, la pizarra con el mapa de ruta del primer trimestre aún en ella, la portada de Forbes que Marcos había colgado, la pila de contratos en el aparador. Y se quedó callada por un largo tiempo. Nunca nos mostraste nada de esto, dijo finalmente. Tú nunca preguntaste, dije. Y luego, porque era cierto y merecía ser dicho, y yo no hice que fuera fácil preguntar. Ella asintió lentamente. Cenamos en un pequeño lugar italiano en la Ruta 9, justo afuera de Millbrook. El tipo de lugar donde la mesera ha estado allí 30 años y la canasta de pan sale antes de que te sientes. Hablamos durante 3 horas. Fue un comienzo. La cosa sobre ser la decepción familiar, realmente encarnar ese papel durante años, absorbiendo cada comparación y desestimación y sugerencia bien intencionada de que encontraras un lugar con un departamento de RR. Adecuado, es que en algún momento algo cambia. Dejas de decepcionarte de ti misma y comienzas a decepcionarte de ellos. Y entonces, si sigues adelante, si sigues construyendo y leyendo, y te niegas a dejar que la narrativa sea escrita por personas que dejaron de prestar atención hace años, superas la decepción también, más allá del enojo, más allá de la necesidad de demostrar algo a nadie, a algo más silencioso. Algo más duradero. Ahí es donde estaba yo el 11 de octubre en ese salón en Michigan Avenue, viendo las luces de la ciudad ondularse sobre el agua cuando llegó el mensaje de texto confirmando la transferencia. No triunfante, no reivindicada en el sentido que la palabra suele significar. Brazos levantados. Mírenme, se los dije. Solo Clara. La forma en que te sientes cuando has estado cargando algo pesado durante tanto tiempo que cuando finalmente lo dejas, casi no te das cuenta de que el peso se ha ido hasta que das tu primer paso sin cargas. 9 años de construcción, 34 años de ser, y finalmente, completamente libre de la actuación de ser pequeña. Si alguna vez te han dicho de una forma u otra que no perteneces a la mesa, que tu presencia haría que alguien se viera mal, que arruinarías el ambiente, que simplemente nunca has llegado a nada, entonces ya sabes que el objetivo nunca fue demostrar que estaban equivocados. El objetivo siempre fue simplemente construir algo real. El resto se resuelve solo.